Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación. Quinto Encuentro de Educadores e Investigadores en Educación en Tecnología. Cordial saludo a los organizadores, educadores, estudiantes, participantes y asistentes al Quinto Encuentro de Educadores e Investigadores en Educación en Tecnología. Mi nombre es Alexandra Chauta, soy estudiante de la Maestría en Educación en Tecnología y para mí es un placer participar con la ponencia titulada Dando el paso hacia una alfabetización digital. Me voy a permitir leer en primera instancia el resumen. Ante el crecimiento inminente que la tecnología ha tenido en nuestra sociedad, la posibilidad de adquirir y mejorar competencias digitales en padres de familia abre el camino no solo a un reempoderamiento de su rol como principales formadores y asesores de sus hijos, sino que posibilita la disminución de la brecha digital intergeneracional. En esta ponencia se abordará la fase diagnóstica del desarrollo de un proceso de alfabetización digital a padres de familia y los resultados de la construcción e implementación de un instrumento basado en las competencias digitales del marco europeo DIGCOM. Los escenarios de nuestra vida están permeados por tecnología. Esta cotidiana interacción genera relaciones de considerable complejidad. Y es que esta afirmación requiere no solo una visión crítica, sino un acompañamiento de una constante formación, no solo para quienes hemos vivido ese tránsito, sino para quienes han experimentado la tecnología desde siempre, porque estas relaciones se generan de manera compleja, por ejemplo en grupos poblacionales determinados por género, edad, estrato, ya que estas relaciones, que no son significativas, generan lo que llamamos la brecha digital. Y es allí cuando las instituciones y los docentes entramos a mirar estrategias para disminuirla, pero a veces nos quedamos solo en el estudiante y no miramos su contexto. ¿Y qué es lo que hay más allá de la frontera estudiante? Pues los padres de familia. Y muchos de ellos han decidido dar un paso al costado al no conocer o no tener conocimiento al respecto de la digitalidad. Así que han perdido un poco su rol de formadores, de primeros formadores. Esto lo dicen las estadísticas. Profuturo, una fundación de Telefónica, nos brinda la siguiente información. Alrededor del 50% de los padres considera que sus hijos tienen mejores competencias digitales y tan solo el 10% considera que sus competencias digitales son altas. ¿Qué puede generar eso? Según Solano y Viñarás, que muchos de los padres, además de tener desinterés o falta de empatía en los procesos académicos de sus hijos, también pueden generar percepción de frustración. Y es allí donde nace esta iniciativa de alfabetización digital. Pero para ello es necesario dar un primer paso. Ese primer paso es el diagnóstico y es lo que nos convoca el día de hoy. Nuestro objetivo es analizar por medio de un cuestionario diagnóstico las competencias digitales con las que cuentan los padres de familia de los estudiantes de grado quinto de primaria jornada tarde del Colegio Juan Evangelista Gómez, una institución ubicada en la localidad San Cristóbal. Y para esta construcción, el Marco Europeo de Competencias Digitales, DIGCOM, va a jugar un papel muy importante. Por supuesto, dentro de nuestros referentes teóricos tenemos la alfabetización digital. Y es que entendemos la alfabetización como la posibilidad de adquirir esos signos y símbolos para podernos comunicar. Sin embargo, este término, que es muy dinámico y ha evolucionado, se ha instalado también en las dinámicas de las nuevas tecnologías. Es por esto que encontramos ahora el término de alfabetización digital, aunque tiene una connotación diferente. Anteriormente la alfabetización se entendía como aquella en la que éramos analfabetos y al adquirir los símbolos nos alfabetizábamos. En la alfabetización digital es un poco diferente porque la generación de información constante, la evolución, la creación de nuevo contenido hace que no lleguemos a estar nunca alfabetizados digitalmente en su totalidad. O sea que estamos transitando siempre por este concepto de analfabetos y alfabetos. Al respecto del concepto de alfabetización digital, Zapata nos aporta que está constituida por competencias clave,
que sirven para aprender y comprender ideas, procesos y fenómenos no solo en el ámbito de la programación, computación, Internet o la sociedad del conocimiento, sino que también es útil para emprender operaciones cognitivas y elaboraciones que de otra forma serían más complejas o imposibles. Estas competencias claves no son más que las competencias digitales. El Boletín Oficial del Estado nos habla de competencia digital como aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar objetivos. Es por ello que nos basamos en DIGCOM, un marco que con la ayuda de diferentes expertos ha creado una serie de competencias para que los ciudadanos se alfabeticen digitalmente. Nuestra siguiente categoría es brecha digital. Es un término que refleja desigualdad claramente. Cabero y Ruiz nos hablan de 3 factores asociados a esta brecha. La primera es de acceso, quienes no tienen acceso a los dispositivos o a Internet. La motivación es esa falta de estímulo para adquirir las competencias digitales, y el acceso de uso, de la que nos habla Hargitai como acceso efectivo. Él nos dice que podemos tener acceso técnico, pero aún así no tenemos acceso efectivo porque podremos no saber cómo extraer esa información que necesitamos de Internet. Y aunque el acceso técnico es importante y ayuda a disminuir la brecha, no es suficiente. Al respecto, Van Dijk y Hacker nos hablan de las habilidades informativas y cómo necesariamente ellas deben ser guiadas por las instituciones. En cuanto a la investigación, está basada en los métodos mixtos. Vemos aquí la estructura en 3 fases. En cada fase se puede ver la predominancia del paradigma. En esta gráfica podemos ver un poco más en detalle cómo se desarrollaría cada fase. Sin embargo, como lo mencionamos en la ponencia, vamos a trabajar básicamente en la fase diagnóstica, que es la primera, en la que el diseño de investigación es desde lo cuantitativo. El alcance es exploratorio, pues antes no se había dado un estudio similar en esta población y la técnica de recogida de datos era el cuestionario. La estructuración del instrumento de recogida de datos tiene en cuenta varios elementos. Lo primero, el Marco Europeo de Competencias Digitales, y dentro de ella un paso muy importante que es la evaluación de las competencias. Esta es la propuesta y el esquema de DIGCOM. Son 5 áreas de competencia, 3 que son nucleares y 2 que son transversales. Se pueden trabajar de forma independiente o al tiempo con las primeras 3. Estas 21 competencias pueden ser adaptadas a los diferentes contextos y cada competencia tiene un nivel de complejidad como lo vemos en la parte inferior. Además, con este esquema se han generado varias experiencias. Dentro de ellas encontramos 3 software que tienen test autodiagnósticos. Las personas, los ciudadanos, pueden ingresar a ellos y definir o ver cuáles son sus habilidades, sus competencias digitales, de pronto las que están más avanzadas y las que no. Estudiamos estos 3 test, cada una de sus preguntas para poderlas adaptar y para poder definir cuáles iban a ser las categorías del instrumento. También nos basamos en la malla del colegio, tener en cuenta el contexto y las necesidades del contexto eran muy importantes. Adicional a eso, también tuvimos en cuenta las herramientas con las que contaban los estudiantes y la institución. A partir de ello nos damos cuenta entonces que el instrumento diagnóstico está estructurado con base en estos 6 elementos. En cuanto a la construcción del instrumento de recogida de datos, llegamos a la conclusión de que las categorías que íbamos a usar iban a ser 4. Gestión de la información, comunicación y colaboración, creación de contenido y gestión del conocimiento, cada una con sus ítems respectivos. Estos ítems están estructurados de acuerdo al contexto. La escala que se usó fue de 1 a 4, adicional a esto fue sometido el instrumento a juicio de expertos. Después de algunas recomendaciones se llegó a la conclusión que era un instrumento coherente y adecuado. La implementación se hizo por medio de un formulario de Google al que accedieron 45 padres de familia
Y en cuanto a la fiabilidad del instrumento, se usó el software SPSS por medio del coeficiente de alfa de Cronbach. Se obtuvieron resultados que demostraban fiabilidad y consistencia interna. En cuanto a los resultados, podemos ver en la primera categoría de gestión de la información que alrededor del 60% de los padres de familia consideran no manejar o manejar regular los ítems de esta categoría. Alrededor del 38% considera tener buenas habilidades. Sin embargo, algunos podrían querer profundizar en el manejo de la información en la nube. En cuanto a comunicación y colaboración, alrededor del 62% de los padres consideran no manejar esta categoría o manejarla de forma regular, y del 34% que considera tener buenas habilidades, lo hacen sobre todo en el manejo de redes sociales. En cuanto a creación del contenido, podemos ver que el porcentaje de padres que no manejan o manejan regular esta categoría aumenta alrededor de un 70%, y del 26% que considera que su manejo es bueno, lo hacen sobre todo en herramientas como Word. Y por último, en gestión del conocimiento, alrededor del 60% de los padres consideran no tener un buen manejo en esta categoría, y del 34% consideran sí tener. De esta categoría, los principales ítems hablaban de hardware, conocimiento en software, en plataformas virtuales, en descarga de contenidos. Los resultados finales de las 4 competencias nos arrojaron los siguientes resultados. El 22% de los padres considera que no maneja los diferentes ítems y categorías de este instrumento. El 41% considera que su manejo es regular, el 34% que es bueno y tan solo un 3% que es excelente. En cuanto a las conclusiones principales, el cuestionario diagnóstico se presenta como un instrumento necesario para iniciar un proceso de alfabetización digital. Además, este proceso y este cuestionario debe tener una base teórica para que le dé validez al resto del proceso. Los resultados permitieron evidenciar que más del 60% de los padres necesita mejorar o desarrollar competencias digitales en las categorías del instrumento. Adicional a esto, el 34% de padres que responde que tiene buenas habilidades, se intuye que algunos podrían querer profundizar en algunos de los ítems del instrumento. Es importante agregar que el ítem que obtuvo un porcentaje más alto en la respuesta bueno fue el relacionado con el manejo de herramientas nativas del celular. Esto se da porque en una caracterización previa se evidenció que la mayoría de los padres cuentan con celular y no con computador. Por este motivo, estas herramientas les son más familiares, lo que nos lleva también a pensar que a la hora de estructurar y diseñar el proceso de alfabetización debemos contemplar actividades que se puedan desarrollar con el celular. Una limitante fue el hecho de que varios padres no contaran con las herramientas para contestar la encuesta y para recibir el proceso de alfabetización digital. Esto se dio porque no podemos estar de forma presencial en la institución y usar los equipos que allí se encuentran. De esta manera, pues digamos que estos padres quedarían por fuera del estudio, aunque se podría convertir también en una oportunidad a futuro cuando el proceso de la pandemia cese y podamos regresar a las aulas. Allí se podría hacer un nuevo estudio comparativo entre los padres de una misma comunidad y la diferencia en las competencias digitales entre quienes tienen acceso y quienes no a los dispositivos. Y por último, los parámetros diseñados por el marco europeo DIGCOM se presentan como una guía estructurada y acertada para la planeación de procesos de alfabetización digital y definitivamente permitieron y dieron pie a una continuidad al proceso de alfabetización con los padres del Colegio Juan Evangelista Gómez. Agradezco mucho este espacio a los organizadores y quedo muy atenta a las preguntas.